estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres más queridos en casita. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el curso de comunicación integral. Y el tema que vamos a tocar lo vemos a continuación. El pronombre. ¿Qué es el pronombre? El pronombre es una categoría gramatical que reemplaza al sustantivo. Cumple una función imprescindible en el texto, pues se utiliza para evitar repeticiones innecesarias y agilizar el texto. Y también es una categoría gramatical variable cuyos accidentes son género, número y persona. Como por ejemplo, aquí podemos apreciar Eduardo trajo flores para los alumnos. Y esta oración que nosotros vemos acá, lo vamos a sustituir por otra que está aquí al costado, pero lo que vamos a hacer es cambiar a los pronombres personales. Por ejemplo, dice, él las trajo para ellos. ¿Qué hemos hecho? A Eduardo lo hemos sustituido por el pronombre él. A Flores lo hemos sustituido por el pronombre las. Y a alumnos lo hemos sustituido por el pronombre ellos. Como vemos acá, la oración se ha achicado, ¿verdad? Miren, ¿ven? Vamos a leer. Eduardo trajo flores para los alumnos, él las trajo para ellos. Esta oración cambió. Como podemos observar aquí, Eduardo lo sustituimos por él. Flores lo hemos sustituido por el pronombre las. Y alumnos lo hemos sustituido por el pronombre ellos. Muy bien, ¿cómo se clasifican los pronombres? Número 1, personales. Representan sin nombrar a las tres personas gramaticales. En este caso tenemos la primera, la segunda y la tercera persona, ¿no? En la primera persona tenemos los pronombres personales, yo, me, mi, conmigo, nosotros, nos. En la segunda persona tenemos los pronombres tú, te, ti, contigo, ustedes. Y en tercera persona tenemos los pronombres él, ella, la, lo, le, se, sí, consigo, ellos, ellas, las, los y les. En conclusión, todo lo que nosotros vemos en este recuadro son los pronombres personales. ¿Ya? No se olviden. Ahora, los pronombres personales también se dividen en dos. Se dividen en proclíticos y enclíticos. ¿Qué son los pronombres proclíticos? Son aquellos pronombres que van separados del verbo, ¿ya? Y delante de él. Como por ejemplo, mi tía me daba su cariño. Dijo que los pronombres proclíticos van separados del verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Daba, del verbo dar. Por lo tanto, yo ya ubiqué mi verbo y dice que los pronombres proclíticos van separados del verbo. Entonces, ¿quién será mi pronombre proclítico? Me. Me sería mi pronombre proclítico. Mi tía me daba, va separado del verbo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pronombres enclíticos? Son aquellos pronombres que van unidos al verbo, formando una sola palabra. La diferencia entre el proclítico y el enclítico sería de que esto va separado y de que el enclítico va unido. Veamos acá el ejemplo. Dábame el mar la nota de su melancolía. Si nos dice unidos al verbo, el pronombre tiene que estar unido al verbo, entonces daba es el verbo del verbo dar. Y miren aquí, el me viene a ser el pronombre está junto, o sea, no se separan. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta es una oración con pronombre enclítico. ¿Ya? Recuerden que los proclíticos es cuando los pronombres están separados, como el de aquí. ¿Ven? Separados. Y el enclítico es cuando los pronombres van unidos al verbo. Como vemos acá, dábame. Muy bien, espero que les haya quedado claro esta parte. Siguiente oración. Mi profesor me habla por experiencia. Si nosotros podemos observar aquí, mi profesor me habla por experiencia, habla es el verbo, ¿no? Entonces, si este es el verbo, ¿este qué será? Este viene a ser el pronombre proclítico porque está separado del verbo, ¿sí?
El otro ejemplo dice, háblame de tu pasado. Habla es del verbo hablar y me está junto a hablar, miren, háblame. Por lo tanto, como van juntos, el pronombre personal y el verbo vendría a ser pronombre enclítico. Miren aquí, proclíticos. Me lo cuenta, ¿sí? Van separados, este es el verbo, cuenta. Me lo. Estos dos son pronombres proclíticos porque van separados, ¿ya? Y aquí, mire, vemos lo contrario, dice, cuéntamelo. Miren esto, este está junto, todo junto, por lo tanto son enclíticos. Pasamos a los siguientes ejemplos. Lo dice, dice del verbo decir, lo es un pronombre proclítico porque va separado. Díselo, en este caso, este lo va junto, ¿verdad? Por lo tanto es pronombre enclítico porque va junto al verbo. Le hace, miren, aquí hace está separado. Le está al costado, ¿sí? Pronombre proclítico. Mientras que el enclítico dice hacerle. Esta le es un pronombre, pero está junto al verbo, por lo tanto son enclíticos. Continuamos. Número 2. Tenemos también los pronombres demostrativos, ¿sí? Que indican distancia respecto al hablante. La vez pasada hicimos los adjetivos. En ese caso hablamos de los adjetivos demostrativos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de los pronombres demostrativos, ¿sí? Que indican distancia respecto al hablante. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Ya lo saben. Este, ese, aquel, esto, eso, aquello. Luego tenemos los pronombres posesivos, que indican pertenencia o posesión. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Mío, mía, mías. Tuyo, tuya, tuyas. Suyo, suya, suyas. Y nuestro, nuestra, nuestras. Vean acá. Solo son pronombres si van antecedidos de un artículo. No se olviden. ¿Ya? Como por ejemplo, el tuyo no se encontró. Tuyo es el pronombre personal posesivo. Pero ¿cómo me dijo que solamente iban a ser pronombres cuando iban delante de un artículo? ¿Ven este? Este es el artículo. ¿Sí? Él es un artículo, tuyo es un pronombre posesivo. Siguiente ejemplo. Le daré todo lo mío. Mío viene a ser un pronombre posesivo de pertenencia, ¿verdad? Me pertenece. Y está al costado de un artículo, mira, el artículo lo. ¿Sí? Continuamos. Apliquemos lo aprendido. Dice, subraya los pronombres de las siguientes oraciones y clasifícalos. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es subrayar a todos los pronombres que encontremos y luego los vamos a clasificar. ¿Sí? Si son posesivos, si son demostrativos, si son enclíticos o proclíticos. Empecemos. Dice, no quiero ese, sino aquel. En esta oración nosotros podemos apreciar dos pronombres. Pronombres demostrativos, el pronombre ese y el pronombre aquel. Entonces se clasifica en pronombres demostrativos. Luego tenemos otra oración que dice, ustedes son los responsables. En esta oración nosotros podemos apreciar un pronombre que es ustedes, ¿verdad? Entonces lo subrayamos y como lo clasificamos sería pronombre personal. Tercer ejemplo, llévate todo esto. Como podemos nosotros observar, aquí tenemos un pronombre. ¿Cuál será el pronombre? Tenemos el pronombre te. ¿Recuerdan que cuando encontrábamos un pronombre pegado a un verbo, este es el verbo lleva, del verbo llevar, ¿sí? Dice llévate. Por lo tanto, aquí el pronombre sería te. Cuando el pronombre iba pegado al verbo, ¿cómo se le llamaba? Era pronombre enclítico.
Y en la última oración dice, la encontraron al lado de un árbol. La encontraron al lado de un árbol. ¿Cuál será el pronombre? Pues tenemos el pronombre la, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que primero voy a buscar el verbo? Del verbo encontrar. Encontraron del verbo encontrar. Pero mi pronombre en este caso está separado del verbo. Por lo tanto, vamos a subrayar nuestro pronombre y lo clasificamos con pronombre proclítico. ¿Por qué proclítico? Porque va separado del verbo. ¿Ya? Continuamos. Elige el pronombre personal adecuado para cada oración. Aquí tenemos 5 oraciones, 6 oraciones tenemos. ¿Ya? Dice, ayer fui a comprar. ¿Cuál será el pronombre más adecuado para esta oración? Pues el pronombre sería ayer me fui a comprar. Mi hermana tiene 3 años más que. El pronombre adecuado sería yo. Es una chica estupenda. ¿Cuál sería el pronombre adecuado aquí? Ella, por supuesto. O también puede ser aquella. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Este regalo es para. Uy, acá tenemos un montón de pronombres que poner, ¿verdad? Puede ser este regalo es para ella, este regalo es para mí, este regalo es para él, pero en este caso yo le he colocado es para mí. 5. A nos gustan los deportes. ¿A quién? ¿A ustedes sería acá? ¿A ustedes nos gustan los deportes? Claro que no, ¿verdad? Sería a nosotros nos gustan los deportes. La última oración. ¿Es el señor Gómez? ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué pronombre ponemos aquí? ¿Es aquel el señor Gómez? Sería el pronombre adecuado. Muy bien, continuamos entonces. Subraya los pronombres enclíticos y proclíticos según te indica. Miren lo que vamos a hacer aquí. En este ejemplo, nosotros vamos a subrayar si son pronombres enclíticos o proclíticos según me indica. Como podemos observar, aquí nos indica lo que tenemos que subrayar, ¿ya? Entonces, en la primera oración vamos a empezar. Dice, cómetelo o no sales. Dijimos que los pronombres enclíticos eran los pronombres que iban pegados al verbo. Entonces voy a buscar cuál es el verbo. En este caso es el verbo comer, ¿verdad? Come, de comer. Entonces, ¿cuál sería el pronombre? El pronombre enclítico sería lo, cómetelo, ¿verdad? Ese sería el pronombre enclítico. El siguiente ejemplo dice, la universidad los tiene ocupados. Aquí vamos a encontrar un pronombre proclítico. Recordemos que los proclíticos son los que van separados del verbo. A ver, dice, la universidad los tiene ocupados. ¿Cuál será el pronombre proclítico? Entonces, aquí vamos a ubicar el verbo tiene del verbo tener. Entonces, el verbo proclítico sería los, ¿sí? Siguiente ejemplo. Ve a la tienda a comprarla antes de que cierren. Enclítico, tiene que ir pegado al verbo. ¿Cuál será? Ve del verbo ir, pero aquí no hay ningún pronombre pegado, entonces no puede ser. Otro verbo, tenemos comprar. ¿Ven? Acá. Ah, pero comprar tiene acá un verbo. Sí. Comprar, perdón, tiene un pronombre personal. El pronombre la. Entonces voy a subrayar, ya lo encontré. La. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. Dile a tu hijo que no sea grosero. Enclítico quiere decir que va pegado al verbo. ¿Cuál será el verbo? Dile, di, ¿verdad? Del verbo decir. Entonces, ¿cuál será el pronombre enclítico? Le. Muy bien, excelente. Dile a tu hijo que no sea grosero. Siguiente ejemplo. Guárdate un poco de agua para después. También enclítico, pegado al verbo, ¿verdad? ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál será el verbo? Guardar. Muy bien, del verbo guardar. Entonces, ¿cuál será el pronombre? El pronombre es te. Muy bien, vamos a subrayarlo. Último ejemplo. Mi papá no me quiere.
En este ejemplo, ¿cuál será el pronombre proclítico? Recuerden, proclítico separado del verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Mi será verbo? No. ¿Papá? Tampoco. No. Tampoco. ¿Me? Tampoco. ¿Quiere? Claro que sí, del verbo querer, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pronombre proclítico sería me. Lo subrayamos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Nos estamos viendo la próxima semana.